Tres. En virtud del tiempo, vamos a iniciar lo más pronto. Eh, ¿sí? Que nos comparta su pantalla. Estamos listos, Sí, ¿no? ahorita estamos viendo su pantalla. Ok. Sí, genial. Un breve resumen de la empresa. Les decía, nos dedicamos a todo lo que son sistemas de agua caliente, um, tanto domésticas, domiciliarias, como agua caliente centralizada. Hemos hecho un breve resumen de los equipos que tenemos disponibles. Lo que vamos a ver ahora en el resumen, tenemos que es un calentador de agua, agua caliente sanitaria, la clasificación de los calentadores de agua, calefones a gas, calefones eléctricos, termotanques eléctricos, calentadores solares, agua caliente centralizada. Bueno, tenemos como el concepto básico de un calentador de agua individual. Dice, también conocido como termotanque, calefón, caldera, terma, boiler, un dispositivo termodinámico que utiliza la energía para elevar la temperatura del agua para consumo humano, conocido también como agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria es el tipo de agua potable que es destinada a consumo humano y que ha sido calentada. El agua de consumo, el agua de caliente sanitaria usada en su mayoría en el aseo personal y también en lavarropas, lavavajillas, etcétera. Es considerado como un servicio básico y obligatorio para las viviendas en algunas zonas y países. Tenemos una rápida clasificación de los calentadores de agua. En realidad tiene muchas variantes de la clasificación, pero la más usada, la más entendible y la más útil va a ser esta. Dentro de los calentadores de agua tenemos dos tipos, que son los calentadores de tipo instantáneo o de paso y los calentadores de acumulación. Dentro de los calentadores instantáneos o de paso tenemos los más básicos, que se los denomina como de punto o monopunto. Son de baja potencia y bueno, son las conocidas duchas eléctricas, que son simplemente se instalan en terminales y abastecen de agua caliente, sin necesariamente poder instalarse en una red de agua caliente, sino que simplemente son terminales. Tenemos dentro de esta clasificación los calentadores instantáneos, los calefones a gas, muy conocidos. Estos calefones a gas a su vez se pueden dividir o se pueden dividir en tiro natural, tiro forzado, cámara abierta, tiro forzado, cámara estanca. Esta subclasificación se le hace en base al escape de gases, a los residuos de la combustión, que ya vamos a ver un poco más adelante a detalle de qué se trata. Y dentro de esta clasificación también de instantáneos tenemos calefones eléctricos, que le hemos hecho una subdivisión en bifásicos, en trifásicos, que básicamente tiene que ver con la potencia de este tipo de equipos. Estos en su mayoría son los que vamos a encontrar en el mercado, los que vemos de manera cotidiana en nuestros domicilios, cuando visitamos algún o nos hospedamos en algún hotel, en fin, son los más usados, se puede decir. Dentro de la clasificación teníamos los instantáneos, concluimos con eso, vamos a los de acumulación. Dentro de los de acumulación, básicamente están los termotanques. Los termotanques los podemos encontrar con quemador, que son sistemas a gas, o podemos encontrar termotanques eléctricos, los muy conocidos que se utilizaba hace muchos años, 40, 50 años, las construcciones en su mayoría disponían de este tipo de calentador, y los calentadores solares. Dentro de los calentadores solares hemos hecho una subclasificación que son básicamente los más utilizados en el mercado, que son sistemas presurizados y no presurizados. Esto con relación a la clasificación, un poco para irnos ordenando las ideas con relación a los calentadores que usamos cotidianamente. Aquí tenemos una presentación de un calefón que normalmente vemos en publicidad o encontramos en almacenes,
grandes superficies comercializando. Les decía, los calefones a gas. Dice, el calefón es un artefacto calentador de agua que funciona de manera continua mediante la combustión de gas. Adicional, puede clasificarse por el escape de gases. Los encontramos de tiro natural, que son básicamente todos los calefones que los hallamos en el mercado. No sé si es que alguien tiene alguna relación de marca, conoce el que tiene en casa, los encontramos en marcas Jam, Bosch, Instamatic. En definitiva, son los que copan el mercado, este tipo de calefones, los que normalmente encontramos en los domicilios. Adicional a este, encontramos el calefón de tiro forzado. El calefón de tiro forzado, básicamente, el concepto de hacer esta diferenciación en calentadores de agua tiene que ver con la seguridad que necesitamos. El peligro que tiene un calentador, un calefón de combustión a gas, es de los residuos de combustión. Estos residuos de combustión pueden ser tóxicos y letales. Y de hecho, los accidentes por monóxido, inhalación de monóxido de carbono son muy frecuentes. Y esto es debido principalmente a una mala instalación o en menor proporción a falta de mantenimiento. Pero en realidad la mayor incidencia o la consecuencia es una mala instalación en realidad para los accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Entonces, estos calefones de tiro forzado básicamente tienen el diseño para ser instalados en áreas internas. Ningún otro calefón debería ser instalado en un área confinada interna, excepto este tipo de calefones tiro forzado, cámara abierta y tiro forzado, cámara estanca. Aquí abajo tenemos en la gráfica, si ustedes pueden seguir, tenemos este como el calefón de tiro natural. Básicamente se refiere el tiro natural se refiere a la descarga de gases, a los residuos de la combustión. Cuando quemamos gas con oxígeno vamos a obtener los residuos de la combustión, principalmente CO2, y cuando el calefón no está bien calibrado, el balance de la combustión no es del todo buena, vamos a tener presencia de monóxido de carbono. Entonces el monóxido de carbono es básicamente este gas letal que puede ocasionar incluso la muerte. Este tipo de calefón debe ser instalado solo en partes externas a la vivienda, en lugares con ventilación suficiente. Aireación y ventilación y un espacio para descarga de gases. Este es el calefón que les decía que normalmente encontramos en el mercado y que creo que todos lo conocemos. El calefón que vemos seguido en la gráfica es un calefón de tiro forzado. Este calefón, básicamente la diferencia es que tiene aquí un sistema de ventilador. ¿Sí? Entonces, este ventilador lo que va a hacer es absorber todos los residuos de la combustión y mediante un tubo de escape va a dar fuerza para ser desalojados desde el calefón y obviamente por un conducto o un tubo de escape esos residuos de la combustión van a ser desalojados del departamento o el área donde estén instalados. Y a continuación tenemos un calefón de cámara estanca, que básicamente es el mismo principio con un ventilador que va a absorber todos los residuos de la combustión, los va a depositar otra vez, los va a dejar afuera, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de extraer aire desde afuera, desde el recinto, de afuera del recinto donde está instalado el calefón, de tal manera que en el área donde está instalado el calefón no tiene contacto ninguno, está totalmente hermético, sellado. Esto incluso la norma impide instalar en baños, pero por cuestiones de construcción esto podría estar instalado hasta dentro de un baño, aunque la norma lo prohíbe, ¿no? Pero por cuestiones, como explicamos aquí, el calefón es totalmente hermético, el oxígeno lo toma desde la parte exterior del recinto y de la misma manera los residuos de la combustión los deja al exterior, entonces aquí no tiene contacto alguno con la habitación donde está instalado. A diferencia de estos que absorbe y consume el oxígeno de la habitación y los gases en el caso del calefón de tiro forzado eran expulsados y en el caso del tiro natural todo lo realiza, tanto los residuos de la combustión como la oxigenación lo realiza desde la habitación donde está instalado.
Eso como una breve clasificación y el conocimiento que deberán o deben tener sobre los calefones, tan usados calefones, que eh, son bastante apetecibles al momento de, de- al momento de comprar, digamos así, son bastante apetecibles por el cliente, por el usuario, obviamente porque el gas es, en relación a la energía eléctrica, es muy barato. Entonces, pagar un calentamiento de agua con gas siempre va a ser mucho más barato que utilizar cualquier otro tipo de equipo. Entonces, por eso las personas, los usuarios, buscan, digamos, bastante este calefón y a veces forzan o arriesgan la seguridad por instalar, por desconocimiento de técnicos, por desconocimiento del cliente, pueden generar una condición insegura y lista para ocasionar algún accidente. Como de los calefones, parte de los calefones, un calentador de paso se identifica por los litros por minuto que es capaz de calentar, con una elevación para poder dimensionar el calefón. Esto también es importante, creemos que es importante que los profesionales, los mismos usuarios tengan conocimiento de esto al momento de dimensionar una instalación, de valorar el requerimiento de un cliente, saber la capacidad exacta, cómo calcular o cuál es la unidad en la que uno puede identificar un calefón. Vemos mucho en el mercado eh, nomenclaturas que no se apegan a la realidad, utilizan nomenclaturas, por ejemplo, escuchamos 26 litros, 28 litros, 30 litros, 18 litros, 22 litros, que básicamente es un invento o algún número parte de algo comercial y más no algo que refleje una nomenclatura exacta según la norma. Pero bueno, básicamente para conocimiento de ustedes, los calefones los podemos identificar por litros por minuto. Un calentador de paso. Todos los calentadores de paso en realidad, su nomenclatura, su dimensionamiento se lo hace a través de esta unidad, litros por minuto. Pero esta unidad básicamente se relaciona con un calefón cuando la temperatura de elevación es de 25 grados. O sea, quiere decir que si mi agua, la entrada del agua fría está a 15 grados, tengo una elevación de 25 grados, la temperatura final luego del calentamiento será los 15 más 25, será unos 40 grados, que ya es una temperatura de consumo. En ese instante decimos que mi calentador logra calentar 10, 12, 13, 15 litros por minuto. Y obviamente para nosotros poder calcular esos litros por minuto lo podemos hacer mediante la potencia nominal que declara el fabricante. Esta potencia nominal siempre está indicada en kilovatios. Los kilovatios básicamente se hace mediante una fórmula podemos calcular los litros por minuto. Siendo un ejemplo normal de un calentador, por ejemplo, que ustedes ven es muy comercial, un modelo de 26 litros. Cuando alguien ha tenido alguna experiencia anterior o tiene algún calentador en casa, de pronto ha visto esta nomenclatura que es muy usada dentro de los calefones 26 litros. Básicamente, ahí hay un error. Estos calefones pues, utilizan esos 26 litros de pronto por alguna confusión en lo que el calefón lo declaran como 26 kilovatios, siendo su potencia nominal 22.73 kilovatios, como en el ejemplo que tenemos en la tabla. Y eso, si hacemos la conversión a litros por minuto, me va a dar 12.5 litros por minuto. A donde quiero llegar es que la norma la 2187, que contempla la construcción de calefones, le menciona como a calefón máximo el aparato que tiene 28 kilovatios de potencia, y eso transformado a litros por minuto son 16 litros por minuto. Entonces, un calefón, cuando más potente, podría ser de 16 litros por minuto.
Esto como información general, porque ¿a dónde queremos llegar con esta información? Todos sabemos al momento de que las instalaciones hidráulicas, uno pone en marcha, sea un lavaplatos, sea un lavamanos, sea una ducha, el caudal tiene que ir un caudal asignado a ese consumo. Para una ducha el asignado está entre unos 6 8 litros por minuto. Entonces, en esas condiciones, si 6 a 8 litros por minuto es confortable, suficiente, entendemos que si mi calefón es de 16 litros, bien puede atender 2 llaves en uso simultáneo de una manera útil y confortable. Entonces, básicamente un calentador de paso está dimensionado, está previsto para que pueda atender máximo hasta 2 llaves. Como vemos aquí en la gráfica que nosotros, perdón, en la gráfica que nosotros utilizamos para dimensionar, indicar al cliente cuál sería el artefacto que pueda usar. Por ejemplo, vemos aquí un calefón que dice modelo 26 litros, pero como habíamos hablado, es un calefón propiamente de 13 litros. Si vemos en la tabla que dice dimensionamientos, calefones a gas, aquí vemos el modelo de 26 litros que me está orientando de una manera óptima, podemos decir, más de lo suficiente para un lavabo, para un lavaplatos es más que suficiente, para una ducha es más que suficiente, para una tina de baño es más que suficiente. Este calentador para una ducha más un lavabo en manera simultánea es más que suficiente y para 2 duchas es más que suficiente. De esa manera el cliente y el usuario y la persona que dimensiona, el profesional, va a tener una idea más clara de cómo dimensionar un equipo al momento de asignarlo a una unidad de vivienda. Un calentador de paso no está diseñado ni tampoco funciona para más de 2 llaves por cuestiones de caudal, temperatura y regulación. Lo más que se puede usar en realidad estamos hablando de unos 2 puntos a la vez. El calefón, por ejemplo, aquí tenemos otro calefón disponible que la tenemos como 7 litros, modelo 14. Para un lavabo más que suficiente, un lavaplatos más que suficiente, una ducha vemos que es suficiente, es confortable, nos va a servir sin problema y para una tina también vemos que tiene una estrella en la cual es suficiente, se puede instalar sin ningún problema. Aquí unos ejemplos, básicamente cómo es lo que se puede asignar un calentador de agua de paso a gas para una unidad de vivienda. En realidad, este estándar del modelo de 26 o 13 litros que son en real según la norma, son los que básicamente se acondicionan a todo tipo a la mayor parte de uso, perdón, sea una familia corta de unas 4 personas, una casa de 2 plantas, sin ningún problema nos va a abastecer y nos va a ser útil. A continuación tenemos los calefones eléctricos. Los calentadores eléctricos, como ustedes bien saben, tuvo su auge hace algunos años atrás, me parece que unos 6, 8 años, con la política del gobierno del cambio de matriz energética, lo que querían dar prioridad al uso de energías verdes renovables. El calefón era un aparato que básicamente estaba a la mano para ese fin. Sin embargo, hay que considerar que este calentador no es el que suple o no es igual a un calentador a gas en función de la potencia que dispone y la capacidad de calentamiento en la que nos imaginamos. El calefón eléctrico, vemos aquí un concepto rápido, es recomendado para demanda media-baja de agua caliente sanitaria en recorridos cortos, como suites, departamentos. Son equipos de alta potencia eléctrica en relación a una instalación domiciliaria, por lo que se debe tener muy en cuenta la capacidad de carga disponible antes de instalar este equipo.
Este tipo de equipos en realidad son mucho más seguros que el calefón a gas, son mucho más tecnológicos que un calefón a gas, al menos de los que se encuentran en el mercado ecuatoriano. Son equipos de alta tecnología, son equipos de menos mantenimiento, pero en realidad no, no es el equivalente a un calefón estándar a gas. Hablamos que, por ejemplo, un calentador en la anterior diapositiva calentábamos o tenía 22.7 kilovatios de potencia para calentar. Aquí esa potencia ya es difícil, casi imposible instalar en una instalación domiciliaria, en un hogar, en un domicilio, no vamos a poder instalar esa potencia para equiparar esa capacidad de calentamiento con un calefón a gas en el caso de los modelos eléctricos. Los modelos eléctricos eh, se acondicionan más en el sentido de la capacidad de carga que puede tener, sea el edificio, sea una vivienda, sea una casa, habrá que evaluar la capacidad de carga. Hablamos rápidamente una capacidad de carga por lo general estándar de unos 50 amperios, de unos 60 amperios, la capacidad de carga asignada por lo general en la mayoría de casos. Entonces vemos que un calentador, por ejemplo, el más pequeño de la gama, nosotros, o el más pequeño recomendado, tenemos aquí en esta tabla de modelos, tenemos un calefón Radiance de 11 kilovatios. Este calefón viene siendo el que más se ajusta a la mayor parte de instalaciones eléctricas existentes. Poner un equipo de más potencia puede traer problemas o no siempre hay las condiciones para instalar equipos de mayor potencia. Siendo este el modelo más vendido, el más usado, no es porque me va a satisfacer 100% a mi demanda de agua caliente, más bien es el que se acondiciona a una instalación existente, a una instalación eléctrica promedio, que son más o menos de cargas de 50 a 60 amperios. Este calefón de 11 kilovatios, estamos hablando que a su máxima potencia me consume 50 amperios. Entonces, solo al encender este aparato estaríamos bordeando esa capacidad total de carga de un departamento. Entonces, aquí habría que tener mucho cuidado en ese sentido. Al momento de dimensionar un proyecto, una casa o un edificio con este tipo de artefactos, habría que valorar mucho la factibilidad, las condiciones eléctricas del sector, cableado, transformadores, etcétera, por el aspecto de la potencia en realidad. Esto hay que tener muy en cuenta al momento de que vamos a escoger un modelo, un calentador eléctrico de paso. Aquí hemos dejado igual una tabla para escoger los modelos. Había puesto el ejemplo del modelo de 11 kilovatios. Los caudales son más moderados en realidad en relación a un calefón a gas, siendo el caudal, digamos, menor en relación a un calentador a gas, podemos dimensionar de esta manera. El modelo de 11 es más que suficiente para un lavabo, el lavaplatos es más que suficiente para el modelo de 11 es más que suficiente para un lavaplatos, para una ducha es más que suficiente y para una tina es suficiente. Eso siempre teniendo en cuenta los caudales. Y como estamos al borde de la potencia suficiente, siempre habrá que tener en cuenta también los recorridos de la tubería de abastecimiento de agua caliente. Estos tipos de calentadores se recomienda más para para unidades de vivienda con recorridos de tubería cortos, sea una suite, sea un departamento o sea una casa, pero con la distribución de agua caliente corta, se podría decir. Esto con relación a los calentadores eléctricos. De ahí en más, estos calentadores, si necesitamos instalar de más potencia, hay la opción de instalarlos en redes, 220. Siempre este tipo de calentador se instala a voltajes 220.
nunca 110. No hay tampoco equipos de 110, siempre deberá al menos tener el voltaje de 220. Aparte de las condiciones de carga que habíamos hablado anteriormente, y adicional hay modelos, por ejemplo, los que vemos aquí de 15 kilovatios, que son a 3 fases. Esto de instalar a 3 fases, como ustedes saben, nos va a ayudar o va a bajar la corriente de la instalación. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos dos modelos seguidos, el de 15 kilovatios a 2 fases. Este me consume a máxima potencia 63 amperios y el modelo de 15 kilovatios a 3 fases me va a consumir solo 39 amperios. Eso quiere decir que voy a tener una instalación eléctrica menos cargada. Y voy a tener la opción de instalar más potencia si es que es el caso. Pero eso sería conveniente solo si es que son instalaciones trifásicas o a 3 fases. Eso con relación a los calentadores eléctricos, hay que tener en cuenta también que el rendimiento de un calentador eléctrico lo da algunos aspectos. Dentro de eso, la temperatura inicial del agua fría. Por eso aquí ustedes ven que hay dos tablas para escoger modelos, uno que es en la sierra y otro que es en la costa. Siendo que en la costa el agua promedio en la sierra más o menos la encontramos entre de 10 a 14 grados en realidad, en la sierra, en Quito. En los valles por donde está ubicada la universidad encontramos el agua fácil a 16, 19 grados dependiendo la temporada. Y en la costa ya vamos a encontrar el agua fría de unos 22, 21 grados hasta unos 28, 30 grados dependiendo la temporada. Entonces los calentadores en la costa vemos que van a tener mayor rendimiento. Por ejemplo, aquí un ejemplo, el modelo de 11 kilovatios que en la sierra indicamos que nos sirve solo para perdón, el modelo de 11 kilovatios, vemos que en la costa ya me puede servir para una ducha y un lavabo, ya es suficiente para una ducha y un lavabo, mientras que en la sierra ya no es tan recomendable. En la costa vamos a ver que nos puede servir para 2 duchas, mientras que en la sierra no es recomendable. Esto en relación al rendimiento por la temperatura inicial, las condiciones de temperatura inicial del agua fría en la costa. Esto con relación a los calefones eléctricos me parece que es lo más relevante que hay que tener en cuenta. En adelante, como tenemos un espacio para preguntas, podrán hacer si alguna información necesitan ampliar. Luego de los calefones eléctricos tenemos los termotanques. Los termotanques son sistemas de acumulación porque no generan, no tienen tanta potencia de calentamiento, entonces lo compensan con acumulación. Son calentamientos más suaves, más lentos. La potencia de los equipos de acumulación son menores, mucho menor en relación a un calentador de paso como el que vimos anteriormente, pero tienen que compensar eso con acumulación. Y esta acumulación siempre estará relacionada con la demanda de agua caliente. Aquí vemos un ejemplo de un tanque, de un termotanque. En el caso de la imagen es una bomba de calor, pero en sí el criterio del termotanque básicamente es generar una acumulación con un calentamiento interno, que es lo mismo básicamente. Este es un sistema bomba de calor, todo en uno. Hemos puesto una ficha promocional y ya procedemos a explicar. Dice el termotanque eléctrico, dice calientan el agua fría a través de una resistencia eléctrica instalada en el interior del depósito. Cuando el agua alcanza la temperatura deseada, la resistencia se apaga y el agua caliente permanece dentro del depósito a la espera de ser usado. Se dimensionarán de acuerdo al número de personas y dependiendo la demanda. La demanda media. Hace un momento vimos los calentadores de pasos, se dimensionaban y la unidad de descripción era los litros por minuto. Para un calentador de acumulación, la descripción de estos calentadores son por litros o por galones también se les encuentra en el mercado. Entonces uno busca un calentador, un termotanque de 30 litros, 60 litros, 100 litros, 200 litros,
80 galones, 60 galones, 50 galones, etcétera. Entonces, la nomenclatura para un calentador de acumulación es en litros o en galones, mientras que los calentadores de paso eran en litros por minuto. Un caudal, este es en capacidad. Para poder dimensionar un calentador, un calentador de acumulación, como está aquí, para una demanda media indicamos que es unos 30 litros por persona. Entonces, si es que en el domicilio hay 4 personas, estimamos que un calentador de 120 litros es suficiente, o 120 litros me parece que da más o menos unos 30 galones. Un calentador de 30 galones podría ser suficiente. 30 litros por persona se asume que es una demanda media suficiente. Entonces, de esa manera podemos escoger los modelos que vamos a necesitar. Perdón. Por ejemplo, aquí un ejemplo con un modelo de un tanque de 25 galones o de 98 litros, como está aquí en el ejemplo, que es uno de los más usados, por ejemplo, en departamentos o en casas, incluso sin problema, de 3 a 5 personas. Para lavabos vamos a ver que es suficiente, lavaplatos suficiente, ducha suficiente, una tina suficiente, ducha más lavabo suficiente, 2 duchas más que suficiente. Esto con un modelo de 25 litros, de 25 galones, perdón, de 3 a 5 personas. Entonces, de esa manera dimensionamos un calentador de acumulación para una casa. Igual puede ser una casa de 2 plantas, un departamento ya puede ser grande. La ventaja de un termotanque es que estos aparatos, a diferencia del calentador de paso, no requiere de una presión mínima para funcionar. No requiere de una presión mínima o un caudal mínimo para encenderse. Estos, como son de acumulación, simplemente trabajan por temperatura. El agua está caliente en el tanque, permanece apagado. El agua se enfría del tanque por consumo, va a encenderse hasta recuperar la temperatura programada. No requiere de presión de agua, es indiferente, haya poca, mucha, haya problemas de obstrucción, de taponamientos, de simultaneidad, no tiene problemas de este tipo de calentador. Esa sería una de las ventajas de este calentador en relación al anterior. Y es muy útil en condiciones de simultaneidad. Cuando mi requerimiento es, y mi prioridad es la simultaneidad, tengo 2 llaves, 3 llaves, lo puedo hacer sin problemas mediante un termotanque, obviamente dimensionando de acuerdo a la demanda. En este tipo de calentadores son idóneos para residencias de alto consumo, son idóneos lugares donde no hay suficiente presión de agua para activar calefones, donde los calefones pueden sobrecalentar. Son ideales para usos de alta demanda, de alto consumo, horas pico, por ejemplo, un hotel, una hostería, un vestidor, en los cuarteles. Se utiliza mucho este tipo de sistemas de acumulación, como son los termotanques. En estos habíamos hablado de que existen, como en el caso de la ficha que tenemos presentes de calentadores eléctricos, pero también los hay con el mismo principio de funcionamiento con un quemador a gas, que serían los termotanques a gas, que también existen, que son, como les había mencionado, ideales cuando la prioridad es la simultaneidad. Enseguida tenemos los calefones solares. Los calentadores, perdón, ahí hay un error en el tipeo. No son calefones solares, sino son calentadores solares. No son calefones, perdón, ahí el error. Los calentadores solares, bueno, el concepto, un calentador solar es un dispositivo que utiliza la energía solar que llega a la superficie terrestre en forma de radiación. Hay una amplia variedad que se puede separar por el tipo de colector, en presurizado y no presurizado. Perdón, hay una amplia variedad, se pueden separar por el tipo de colector, en presurizado y no presurizado, en placa plana, tubos de vacío, también por el tipo de instalación termosifón y forzado.
Perdón. Aquí, por ejemplo, hemos dejado unas imágenes. Aquí ven ustedes un sistema, un calentador solar, es todo integrado. Son unidades individuales de calentamiento, no son sistemas de calentamiento, son unidades individuales solares. Aquí vemos un sistema, tubos de vacío. Aquí está el tubo. Es muy parecido a una lámpara fluorescente. Una lámpara fluorescente hueca, concéntrica, perdón. Entonces, esta en el caso de este modelo, por ejemplo, vemos aquí es un sistema no presurizado. Esto es un sistema bastante económico en realidad. En el mercado lo podemos encontrar a un precio bastante accesible. Es por el tipo de sistema. Al ser este un sistema no presurizado, este, que parecería ser un tanque, no es un tanque propiamente, sino más bien un contenedor. Entonces, aquí el agua no está presurizado, simplemente está contenida el agua. Y no sé si algunos han visto aquí arriba, suelen tener un sistema de llenado como el de los inodoros. Entonces, el agua nunca presuriza el tanque, no, sino simplemente está contenida. Y lo podemos identificar por este tipo de tubo de vacío, que el agua también inunda este tubo hacia adentro, se llena de agua y ahí produce el calentamiento. Este sería un calentador no presurizado. Siendo en tubos de vacío, ahí el sistema presurizado, ya el agua ya no inunda aquí el tubo de vacío, sino que lo hace la transferencia de calor mediante estas varillas de cobre, que se conocen como heat pipe o cabezas de calor. Entonces, esto está sumergido, este es el tubo de vacío, esta varilla de cobre está sumergida en el tanque y es lo que hace la transferencia de calor del colector solar al agua que está contenida en el tanque. Y aquí sí ya es un tanque porque está presurizado con la presión de la red, se presuriza y esa misma es la que distribuye a los puntos de consumo. Y aquí tenemos otro tipo de calentador que son de placas planas, que básicamente son tuberías que están electrosoldadas o soldadas dentro de las placas, reciben la radiación solar y mediante termosifón el agua va subiendo y se va acomodando en este tanque. Estos son los calentadores solares individuales. Perdón, ya me adelanté. Sin embargo, de esto aquí hay que hacer una aclaración. El calentador solar, siempre existe el mito de que va a calentar o no. Siempre las personas quedan con esa duda de que va a ser suficiente en días soleados, si hay agua caliente, en días como los que hemos vivido estos 2 últimos meses, ¿qué va a pasar con mi calentador? Este tipo de calentador siempre tiene que estar soportado por un backup. Siempre tiene que haber un calentador que va a garantizar que el agua caliente esté siempre disponible. Puede ser una resistencia eléctrica o algún otro backup instalado parte del sistema, pero siempre tiene que funcionar con un backup, con un calentador alterno para suplir en días que no hay suficiente radiación. El calentador solar, por experiencia, casi nunca llega al 100% a satisfacer la demanda de agua caliente. Lo que genera es una fracción solar. Esta fracción solar lo que se dice es el aporte gratis de energía del sol a mi sistema. Entonces, más o menos un equipo bien dimensionado alcanza más o menos un 80% en energía gratis aportada por el sol y dejaríamos solo un 20% para consumir la energía del backup. Si es que es eléctrico, sería un 20% de consumo eléctrico en relación a la demanda total de energía que tengo para el agua caliente. Esto con relación a los calentadores solares. Y llegamos, bueno, a los sistemas de agua caliente sanitario. Se considera que una vivienda tiene agua caliente central cuando el edificio dispone de una instalación fija y común que suministra agua caliente a todas o la mayor parte de las viviendas que contiene. Este tipo de sistemas básicamente son una combinación de pronto de los equipos que vimos anteriormente.
Y bueno, como su nombre lo dice, funcionan de manera centralizada para abastecer uno o varios puntos de consumo, sean viviendas, departamentos, duchas, etcétera. El sistema de agua caliente, vemos que está compuesto por un generador de calor. Dice que es el grupo de elementos destinados a elevar la temperatura del agua fría. Estos podrán ser vía calefones, calderas, bombas de calor, resistencias eléctricas, en fin, cualquier tipo de elemento que me permita elevar la temperatura. La red de suministro está compuesta por el conjunto de tuberías que transportan el agua temperada hasta los elementos terminales. El acumulador, depósito o depósitos o termoacumuladores que les conocemos almacenarán el agua caliente incrementando la inercia térmica del sistema. Elementos terminales, grifos, duchas que nos permiten el uso y disfrute del agua caliente sanitario y un circuito de retorno. Este tipo de sistemas, como normalmente están para abastecer, sea departamentos o áreas o puntos de consumo alejados de entre sí o alejados desde el sistema de calentamiento, generan unas longitudes bastante importantes en las que puede producir un desperdicio alto de energía, de recurso agua también. Entonces, es importante en este tipo de sistemas ya generar una red de tuberías que transportan el agua de vuelta desde los puntos más alejados a la red de suministro del acumulador, que básicamente es un anillo de recirculación. Aquí tenemos los sistemas de agua caliente sanitario, los generadores de calor. Para este tipo de sistemas ya aparecen las bombas de calor, que son sistemas eléctricos de alta eficiencia. Básicamente es un sistema frigorífico en el cual intercambia energía con el entorno, con el aire, aporta energía gratis al sistema. Como ustedes saben, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, en el caso de la bomba de calor, puede aportar energía, pero haciendo intercambio con el aire, básicamente aportar energía, y esto genera más o menos un ahorro de un 70-75% de energía o aporte gratis al sistema en energía, solo el intercambio de energía con el aire. Las bombas de calor que son de alta eficiencia, siendo eléctricas. Aquí vemos colectores solares, al mismo principio, calientan, son elementos calentadores que van a aportar elevación de temperatura al sistema. Y aquí vemos unos ejemplos de calderas murales, en este caso son a gas. Y los termoacumuladores, que son básicamente tanques dispuestos en sí su estructura, para poder hacer calentamientos externos. Tienen sus conexiones laterales ordenadas para poder sacar el agua fría del tanque y regresarle caliente y acumular, y a su vez poder distribuir en los caudales necesarios. Estos ya son de alto consumo. Estos tanques ya están provistos con tuberías de 1,5, 2,5 pulgadas, porque en realidad son diseñados para abastecer altos caudales, demandas de horas pico. Eso básicamente en sí es el resumen de los calentadores que están que les decía normalmente, o los cotidianos, los que podemos encontrar en nuestros domicilios, o cuando vamos de viaje en algún hotel, alguna hostería, en fin, son los más usados. Hasta aquí la presentación. No sé si es que ya tienen algún tipo de consulta para irlas aclarando. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos algunas consultas en el chat, así que procedemos con cada una de ellas. Okay. La primera consulta dice: buenas tardes, ingeniero. Usted en su conferencia indicó muchos beneficios en el uso de sistemas de acumulación. Termotanques, su uso es idóneo en cuarteles, lugares de alta demanda, simultaneidad, etc. Pero, ¿cuáles serían los aspectos negativos y qué debemos considerar? Los aspectos negativos en función de, bueno, puede haber algunos aspectos negativos en función o en relación a otro tipo de calentador.
La limitación de los acumuladores es en relación a un calentador de paso. No sé si han oído en publicidad los calentadores, los calefones de paso dicen agua caliente sin límites. Es porque el calentador de paso, una vez que enciende, puede estar calentando a medida de su capacidad, puede estar calentando 1, 2, exageremos, 3, 4 horas continuamente y el agua seguirá saliendo caliente. En el caso de un termotanque, estamos sometidos a la acumulación. Si por alguna cuestión dimensionamos mal o sobrepasamos nuestra capacidad de calentamiento, o por alguna cuestión de uso, quedó alguna llave abierta, por decir, o hubo una demanda excesiva, el calentador, el termotanque no tiene esa capacidad para renovar el agua caliente a esa velocidad que puede generar ese consumo. Entonces, en un instante podemos quedarnos con agua fría si es que es por alguna razón específica, no habría que corregir. Si es que es por cuestiones de dimensionamiento, habría que hacer una corrección y aumentar esa capacidad de almacenamiento. Otra desventaja puede ser las pérdidas de calor. Recuerden que al ser acumulación, está el agua acumulada ahí, puede generar un desperdicio por enfriamiento. Todos los tanques, termotanques, termoacumuladores tienen sistemas envolventes de, ¿se me fue la palabra? Aislante térmico, perdón, que son de poliuretano o lana de vidrio. Sin embargo, estos no van a contener totalmente el calor, entonces puede producir un desperdicio y un consumo adicional de energía. Y lo otro puede ser también el mantenimiento que van a requerir, dependiendo la calidad de agua, entre 2 o 3 años. Algunos fabricantes, algunas empresas recomiendan hacer cada año el mantenimiento, lavado del tanque. Eso implica un costo un poco más alto en relación a otros equipos. Esas podemos anotar como unas desventajas de pronto en relación a otro tipo de calentador. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, ingeniero. Para un confiable y seguro funcionamiento de cada dispositivo, ¿cada cuánto tiempo se necesita realizar un mantenimiento? Cuando son sistemas de combustión, y en realidad la mayor parte de fabricantes recomiendan hacer una vez al año mantenimiento. Lo que son sistemas de combustión, calentadores, calefones a gas, que están en casa, en domicilios, igual el cuerpo de bomberos recomienda hacer un mantenimiento cada año. En el caso de los termotanques, como ya he mencionado, al menos debería hacerse cada 2 años un lavado del tanque. En realidad requieren menos mantenimiento, pero en sí el tanque genera sedimentos y bastante suciedad. La calidad del agua se ve afectada en el tiempo, entonces sí necesitan hacer una limpieza, al menos cada 2 años. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice: ¿cuál es la vida útil de cada equipo presentado? Siempre eso va a depender mucho del mantenimiento, de las condiciones de instalación, de la calidad del agua, de la frecuencia de uso, del tipo de uso, pero los calentadores, al menos de los que hemos hablado aquí, que son individuales de uso doméstico, están diseñados y los ciclos de funcionamiento están calculados para que nos pueda durar unos 12 años. En el caso de los termotanques, la vida útil puede ser un poco menor, porque son más expuestos a condiciones, como les decía, la calidad del agua y el mantenimiento. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos 2 preguntas más y la primera es: en base a su criterio y su experiencia, ¿qué tipo de calefón es más recomendable? ¿Un calefón a gas o un calefón eléctrico? ¿Para cuántos puntos de agua caliente abastece cada uno al mismo tiempo? Siempre aquí no va a haber uno que sea o que yo pueda recomendar. Eso dependerá de la necesidad y el requerimiento del cliente y de las condiciones también en las que se vaya a instalar. Por ejemplo, hagamos un ejemplo práctico rápido. En un departamento alguien necesita poner un calentador de agua en un departamento y el constructor le dejó las tomas de conexión dentro del departamento. Ahí yo tendré que decirle que no se puede instalar un calefón a gas. Entonces, o del calefón a gas que normalmente conocemos o estamos acostumbrados a ver, o la oferta que hay en el mercado, no podríamos instalar.
deberíamos instalar, como habíamos hablado, un calefón de cámara estanca. O a su vez, ahí es donde mi necesidad me lleva a instalar un calefón eléctrico. Entonces, siempre va a tener mucho que ver con el requerimiento. Por decir, en una residencia grande de un target alto, la demanda de agua caliente es muy alta. Entonces, no voy a poder poner un calefón a gas porque necesito la simultaneidad. El proyecto me exige a poder atender 2, 3 llaves simultáneamente porque ese es el requerimiento del usuario. Entonces no voy a poder utilizar un calefón estándar, tendré que usar un sistema de acumulación y este podrá ser un termotanque a gas, un termotanque eléctrico o una bomba de calor, en fin. Entonces eso va a depender mucho de mi necesidad. Por ejemplo, si mi prioridad es la seguridad, siempre un calefón eléctrico, un termotanque eléctrico va a ser mucho más seguro que un calefón a gas. Si es que mi prioridad es de pronto el pago de energía, la prioridad va a ser el calefón a gas, en realidad, o sea, la ventaja. Entonces, va a depender mucho de cuál es mi prioridad para poder escoger un calentador. Sin embargo, de eso, el más usado cuando hay condiciones de instalación, un lugar ventilado externo, el calefón a gas es muy útil, muy económico, muy práctico y muy rápido de instalar y de baja inversión, en realidad. Entonces, se debe ajustar un poco más al requerimiento de cada cliente en realidad. Y todos los equipos pueden generar sus beneficios y también las garantías que puedan brindar la empresa. Eso va a ser importante para escoger un calentador. Al fin del día todos me van a ser útiles, si es que están bien dimensionados. Los calentadores de gas habíamos dejado en la diapositiva, perdón, y estaba... perdón, estamos... Aquí les había hecho un ejemplo de... Aquí teníamos una tabla, un ejemplo de los calentadores, cómo escoger un modelo. Les había indicado, por ejemplo, el modelo estándar, el que más encontramos en el mercado. Me va a abastecer en el caso de un calefón a gas, un lavaplatos. En realidad este me puede abastecer más que suficiente en 2 duchas sin ningún problema. Esto implica una casa de 2, 3 plantas, familias de 4 o 5 personas en simultaneidad hasta de 2 duchas va a ser más que suficiente un calefón a gas. Y así, bueno, se dan las diferentes alternativas. Muchas gracias, ingeniero. Procedemos con la última pregunta y dice, buenas tardes, ingeniero. Para la instalación de estos aparatos es necesario el uso de mano de obra calificada. Respecto a precio, ¿cuál sería el mínimo presupuesto que se requiere? Sí, obviamente todos los calentadores deben ser instalados por personal calificado, por personas que estén al tanto de tanto la normativa de instalación como obviamente como el mismo equipo, la configuración del mismo equipo. Aunque son sencillos, son prácticos, son de conexión inmediata, pero en realidad siempre necesitarán de un profesional que esté a cargo de esa instalación y obviamente el servicio postventa o a futuro lo que vayan a requerir en lo que es mantenimiento y reparación. Como presupuesto, hay mucha amplitud, como ustedes ven. Aquí hicimos una clasificación de los calentadores. Y vemos que hay un sinnúmero y todos estos estamos hablando que son calentadores individuales, o sea que van a servir para cualquier domicilio. Entonces estamos viendo que hay una amplia gama que se van a adecuar de acuerdo al requerimiento y a las condiciones de instalación. Aquí tenemos un calentador, por ejemplo, la conocida ducha que puede ir desde unos $15 hasta una bomba de calor residencial para unas 4 personas que está más o menos en $2,180. Entonces,
Es un sistema bastante inteligente, tiene un sistema de programación desde alta eficiencia, me va a ahorrar energía en un 74% más o menos de aporte gratis de energía. Es un tanque con recubrimiento vítreo, porcelanizado por dentro, poliuretano. Así es un calentador de alta gama, pero estamos hablando que este es igual para una unidad de vivienda. El requerimiento es de un confort más alto y es un equipo que vale 2.180. Entonces también va a depender del tipo de requerimiento y el confort que quiero alcanzar con mi calentador. Sin embargo, como les decía, el más usado, por ejemplo, en calentadores a gas, es el modelo que hablamos. Ese estamos hablando que con instalación y accesorios cuesta más o menos unos $450 instalado un calefón con sus respectivos accesorios. Un calefón eléctrico estándar, el más usado para un departamento, estamos hablando con instalación y accesorios, $302 con instalación y accesorios, que son los más estándar, digamos. Un termotanque en el estándar de uso, un termotanque, estábamos hablando de unos 450 con instalación y accesorios. Un sistema solar estamos básicamente una franja de uso de demanda de 4 personas más o menos, ¿no? Un calentador solar, estamos hablando de unos 1.450 para una unidad de 4 personas de medio confort. Entonces, eso por darle una idea de presupuesto, pero de ahí en más obviamente es más particular, más específico y ya será parte de ver qué necesita el cliente. Muchas gracias, ingeniero. Queremos agradecer a todos los participantes y recordarles que hemos tenido un alcance de casi 800 personas en nuestra página de Facebook. También queremos volver a pedir disculpas a todos los participantes por los problemas técnicos que se suscitaron al inicio de la reunión. Por otro lado, queremos extender un profundo agradecimiento al ingeniero Fabián Chalco por su excelente exposición, de parte de quienes conformamos el Grupo de Gestión y Liderazgo, el capítulo estudiantil ERI-ESPE, el Grupo de Investigación en Contaminación Ambiental. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y laboral. Así también queremos extender un grato saludo al doctor David Carrera y a la asignatura de Edificios Inteligentes de Ingeniería Civil ESPE por su gran iniciativa. De igual manera, muchas gracias por la atención prestada a todos los participantes. Les recordamos a su vez que el ciclo de conferencias Civil Engineer Training se realizará todos los jueves a las 19 horas. Desde ya les extendemos una invitación a nuestra próxima conferencia. Y como ponente invitado tendremos al ingeniero Jorge Rosero, presidente de Rosero Construye, con el tema Construcción de edificios modernos en la ciudad de Quito. Muchas gracias, ingeniero Fabián Chalco, y a los participantes, gracias por su atención. Que tengan una buena noche. Gracias a ustedes también.